Fuentes de información. La observación es uno de los procesos más importantes que el ser humano utiliza para hacerse llegar de información. De hecho, es el primer proceso que se utiliza en cualquier proyecto de investigación y por ende en cualquier proceso de cualquier tipo. El proceso de contemplar sistemática y detenidamente el desarrollo de un fenómeno tal como discurre por sí mismo, sin intervención, equivale a mirar con detenimiento una situación con el fin de obtener la máxima información posible de dicho entorno. La observación es la adquisición activa de información sobre un fenómeno o fuente primaria. Los seres vivos detectan y asimilan los rasgos de un elemento utilizando sus sentidos como instrumentos principales. Podemos decir que estamos utilizando nuestros sensores para capturar esa información en cualquier fenómeno. La observación implica un encuentro entre el observador y los sujetos observados. Dicho encuentro está medido por la percepción de quien observa y por su deseo de obtener información sobre un tema en particular. La observación se lleva a cabo mediante un proceso sistemático de registro. No puede existir una observación si no existe ese proceso sistemático. Perderíamos aquello que en un momento dado puede transformarse en información si no existe ese proceso sistemático. Una descripción detallada e interpretación de un acontecimiento de interés. ¿Cuántos tipos de observación podemos encontrar? Pues se puede clasificar la observación por su grado de construcción. Hay observación muy simple, pero hay observación muy compleja. El número de observadores. Puede ser que un grupo social o una persona sea observado por una sola persona o por otro grupo social. La transparencia del proceso. ¿Qué tan fácil es observar a través de ese proceso? El grupo de participación del observador. ¿En qué grupo está inmerso el observador? ¿Qué influencia tiene de ese grupo social? Los tipos de observación según el instrumento utilizado. La observación semidirigida o semiestructurada es aquella en la cual se establecen los criterios previos o elementos que serán objeto de observación y que de acuerdo con el proceso que se desarrolle pueden ser adaptados o transformados de acuerdo a lo que requerimos de información sobre un fenómeno específico. La observación no dirigida o no estructurada es aquella en la que el observador no utiliza un instrumento y no se han definido las categorías que constituirán el centro de atención en la observación. Simplemente es observar por conocer, sin realmente tener una guía específica, ¿sí?, que le dé una estructuración o una dirección a nuestra observación. Los tipos de observación según el número de observadores. Podemos tener la observación individual. Es desarrollada por un solo sujeto que analiza un mismo fenómeno desde un referente único, ¿sí?, o diverso, pero por sí mismo, por un solo individuo. La observación grupal es desarrollada por un grupo de observadores que analizan un mismo fenómeno desde un referente único o diverso también, pero ya no es solamente una observación del fenómeno de un solo individuo, sino de un conjunto de individuos que tienen diferentes formas de pensar, diferentes procesos cognitivos
y que van a aportarle ciertas características al proceso observado. Tipos de observación según la transparencia del proceso. La observación oculta es aquella en la que los sujetos desconocen que están siendo observados. Por ejemplo, cuando se ponen cámaras ocultas para saber qué ocurre en un lugar. La observación abierta. Los sujetos conocen los propósitos de la investigación y la situación en que serán analizados. Ya no es una cámara oculta, es una cámara visible en la que el sujeto o el grupo de sujetos o el grupo social saben que se les está observando. Los tipos de observación según la práctica del observador. La observación participante es aquella en la que el investigador, el observador, se integra a la realidad que pretende observar, convirtiéndose en uno más del grupo u organización que se estudia, entrando en la conversación con sus miembros y estableciendo un estrecho contacto con ellos, de manera que su presencia no perturbe o interfiera de algún modo el curso natural de los acontecimientos, pero él mismo es parte del grupo observado. O sea, se observa a sí mismo y al grupo social al que pertenece. Este papel lo juegan muchísimo los psicólogos en los psicoanálisis, que pareciera que no quieren intervenir, sin embargo, tienen una comunicación directa con el analizado, por medio de preguntas y demás. Entonces, es una observación participante. La observación no participante se desarrolla sin que los observadores participen en la acción, es decir, no se integra en el contexto, grupo o situación que es objeto de análisis. El investigador se dedica a observar el fenómeno objeto de estudio y no ejerce ninguna influencia directa sobre la conducta del sujeto que participa en el estudio. Esto lo pueden ver ustedes directamente en una cámara de gel, en donde no participan, no accionan directamente con el sujeto y pueden observar sus reacciones a ciertos estímulos. Las fases de desarrollo de la observación. Es la fase de preparación de la observación y la fase de ejecución de la observación. Son las dos fases que consta el proceso de observación. Estas etapas de la fase de preparación de la observación, en su primera instancia, es la guía de observación en caso de que se opte por observación semiestructurada, ¿sí? De hecho, existen 3 herramientas fundamentales: el contacto con los informantes, la definición del lugar y momento de la observación y la preparación de los materiales, que son fundamentales para hacer esa observación semiestructurada. La ayuda de la guía de observación. Tenemos entonces la observación que se centró en los objetivos y temas que se investigan. Y cuando hay varios observadores, proporciona un marco de referencia para el proceso. De hecho, cuando cuentas con varios observadores, los observadores son tu propio marco de referencia sobre el proceso observado. Los contenidos de la guía de observación. Normalmente, fecha, hora, lugar de la observación. Los temas y aspectos relativos a los objetivos de la investigación. La identificación precisa del aspecto o sujeto observado. Los datos generales del aspecto o sujeto observado. Y los datos particulares del aspecto o sujeto observado. Son los principales factores que aportan información con respecto al proceso o al sujeto observado. Por otro lado, el B, que son los pasos esenciales para el contacto con los informes para realizar la observación.
Es la segunda fase de la observación, de la realización de la misma. Esto permite establecer el contacto con los informantes, darles a conocer los propósitos del estudio y obtener su autorización para llevar a cabo la observación. Si la observación es oculta, debe obtenerse permiso a nivel de la institución o de las personas responsables de los grupos que serán observados. Muchas veces no podemos solicitar el permiso de llevar a cabo la observación con el sujeto que va a ser observado porque pertenece a un grupo social o a una institución, y entonces lo que se requiere es que se haga una observación oculta. En ese caso, en ese sentido, se tendrá que obtener el permiso de la observación sobre este grupo de sujetos a la institución para que la institución autorice la observación de ese grupo social o de ese grupo de sujetos o de ese fenómeno. Por otro lado, los aspectos esenciales para la identificación del lugar y el momento de la observación: se debe obtener la autorización para observar. También se debe establecer el lugar y los periodos de tiempo que se requieren para la observación. También se requiere averiguar dónde y cuándo se desarrollan las actividades de interés. Esos son puntos fundamentales para poder llevar a cabo el proceso de observación. Otros elementos necesarios para la preparación de los materiales para el trabajo de campo es, por ejemplo, herramientas como la videocámara, audiograbadora, pilas, cintas, memorias. Todo debe de estar preparado para llevar a cabo el proceso. La guía de observación. ¿Qué es lo que pretendo observar? Hacer un checklist de lo que quiero observar. El papel y el bolígrafo en donde voy a hacer anotaciones que salen de la rúbrica o del instrumento que me va a servir como guía de observación. Las etapas de la fase de ejecución de la observación, o sea, cuando quiero ejecutar esta acción de la observación, lo vamos a tomar en dos partes. La primera es observar y escuchar atentamente a los sujetos que están siendo observados, procurando no influir su conducta. Y la segunda es efectuar el registro de la observación a través de diversas estrategias. Las dos son fundamentales. Si yo hago la observación y no registro, no voy a tener realmente una documentación que me permita un análisis científico de esa observación. Si yo observo, más bien si yo trato de escribir o registrar cosas sin haber realizado una observación y escuchado atentamente, pues entonces los registros que tenga acá van a ser registros sesgados. No me van a dar esa información verídica. Los tipos de estrategias de observación. Registros no sistematizados. Consiste en expresar en términos observables toda la información contenida en conductas o eventos de manera que no se produzcan pérdida de información o matiz expresivo. Todo ello de manera que permita funcionalidad y rapidez con el adecuado adiestramiento. Los registros sistematizados parcialmente. El observador cuenta con un tipo de rejilla, plantilla, lista, etcétera, en la que puede apuntar no solo la presencia o ausencia de determinado comportamiento, sino la intensidad y frecuencia con que se produce. Recuerden que no todo en la naturaleza y en la naturaleza social y en los comportamientos sociales son ceros o unos, o sea, presencia o ausencia. Muchas veces existen matices intermedios. Medio se presentó, medio es correcto, medio piensa que sí. O sea, no siempre es sí o no. Hay factores intermedios que tienen que considerarse y que buscar la manera de registrarlos durante el proceso de observación. Las formas de registro no sistematizados son documentos personales, documentos que acreditan la identidad de un individuo. El documento nacional de identidad,
el pasaporte, etc. Estos documentos son emitidos por autoridades estatales y pueden ser requeridos para la realización de diversos trámites. Registros narrativos. Descripción de bajo nivel realizada mediante un lenguaje oral o escrito que es propia de fases iniciales de la observación y se caracteriza por su falta de estructura. Esos son los registros narrativos. Registros mecánicos. Son una serie de instrumentos que pueden ayudar a registrar datos con gran precisión. Son muy útiles en los estudios de carácter etnográfico. Las formas de registros sistematizados parcialmente. Listas de control, por ejemplo. Listas de cotejo. Checklist. Esto consiste en una serie de ítems referidos a características, relaciones y actitudes que requieren que el observador indique simplemente si se realizó o no una conducta específica, si una determinada característica aparece o no en la actuación observada, etc. Pero también existen escalas de estimación que designan una técnica que comprende un conjunto preestablecido de categorías o de signos para cada uno de los cuales se precisa un juicio ponderado. ¿Sí? No podemos decir que todo se presenta al 100% o al 0%, no. Existen diferentes valores a lo largo del comportamiento y más del comportamiento del ser humano, incluso de los animales. Las formas de registro sistematizado parcialmente. Listas de control intermitente. Cualquiera de las dos formas permiten de manera fácil codificar y registrar la información que tendrá que ser analizada después mediante normalmente un análisis de, existen los dos tipos. El análisis, cualitativo, que tiene que ver más con la percepción, y el análisis cuantitativo, que tendrá que ver más con un sustento estadístico de esos registros. Regular, analizar, por tanto, reduce el tiempo de la observación. Si nosotros analizamos observación que está registrada, entonces esto nos va a permitir reducir el tiempo de observación para llegar a conclusiones. Las escalas de estimación pueden ser numéricas. Se valoran en base a una numeración, por ejemplo, en una escala de 1 a 5. El 1 representa la valoración de deficiente y 2 regular, etc. Hasta llegar a 5, que corresponde a excelente. Es un ejemplo. La categoría, también la escala de estimación de la categórica, se valora con adverbios de frecuencia: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La escala de estimación descriptiva se valora en base a oraciones que describen acciones. Por ejemplo, sugiere ideas y trae materiales, trabaja, trae el material, pero no toma la iniciativa y hace lo menos posible. Otra escala de estimación es la gráfica. Se caracteriza por ser una línea recta, horizontal o vertical, con rayas diversas a lo largo de la misma para ayudar a los evaluadores o a los evaluados, investigadores, donde registrar el juicio de ese punto observado. La escala de estimación descriptiva se valora en base a oraciones que describen acciones. Por ejemplo, sugiere ideas y trae materiales, trae materiales, pero no toma iniciativa y hace lo menos posible. Aquí se duplicó la escala de evaluación. Las fuentes de error en las observaciones. El error aleatorio. Rodman define el error aleatorio como aquella parte de nuestra experiencia que no podemos predecir. Desde el punto de vista estadístico, el error aleatorio también puede ser considerado como
variabilidad del muestreo, aun cuando no está involucrado un procedimiento de muestreo formal, como por ejemplo una única medición de precisión sanguínea en un solo individuo, o como una observación del verdadero valor más una observación de un proceso aleatorio representando factores del instrumento y de la situación particular. Lo inverso al error aleatorio es la precisión. Mientras más precisión tenga una medición, menos error aleatorio tendrá, que es por lo tanto un atributo deseable en la medición y obviamente en la estimación. Es difícil reducir los errores aleatorios porque no comprendemos fácilmente de dónde nacen. Sabemos que se presentan y cómo lo maneja puede ser por la variabilidad en el grupo muestreado, el grupo que conforma la muestra, y que nos puede llevar a que no tengamos una población homogénea en ese grupo. Las fuentes de errores, entonces, también tenemos el error sistemático. El error sistemático se conoce como sesgo. Es la diferencia entre el valor observado y el valor verdadero, debido a todas las causas menos la variabilidad del muestreo. La variabilidad del muestreo da origen al error aleatorio, pero si no es la variabilidad del muestreo, entonces puede ser un error de sesgo. Quiere decir que a lo mejor nuestra muestra no fue la apropiada. Esto lo manejan Mausner y Bahan, ¿sí? El error sistemático puede seguir de innumerables, o surgir más bien de innumerables fuentes, incluyendo factores involucrados en la selección o reclutamiento de la población de estudio y de los factores involucrados en la definición y medición de las variables de estudio, ¿sí? Lo inverso al sesgo es la validez del atributo deseable. Por ejemplo, aquí un error de sesgo podría ser que eligiéramos aleatoriamente personas mayores de 30 años que tengan ingresos, por ejemplo, superiores a 30,000 pesos mensuales, y que en ese grupo quisiéramos ver qué tipo de vehículos les gustaría adquirir. Pues eso nos va a llevar a que con ese poder adquisitivo que demuestra por el grupo social al que pertenece, pues la muestra nos va a sesgar a que va a pedir vehículos más o menos de un importe importante, que puede pagar fácilmente sin problemas, aunque sea un vehículo caro. Mientras que si buscamos aleatorio en todo el grupo de la población, en donde tenemos personas que ganan 5,000 pesos al mes y personas que ganan 50,000 pesos al mes, pues obviamente el tipo de vehículos que se va a obtener en una muestra y en la otra va a ser totalmente diferente por el sesgo que se le dio en la selección del tipo de ingreso que se estaba buscando. Las fuentes de errores en las observaciones. Por parte del observador, la concentración en un solo aspecto, la interpretación basada en las expectativas, la interpretación por comparación, la distorsión debida a primeras impresiones, olvidarse de anotar las observaciones, que es muy común. Empezamos a hacer observaciones de algún fenómeno y no empezamos a anotar sino hasta después que ya han pasado algún tiempo o algunos procesos, y eso nos lleva a sesgar el registro de las observaciones. Por parte del observado, el cambio de conducta también se llega a presentar. Buscábamos precisamente la posibilidad del cambio de conducta referida como actitud, que en un momento dado, si se repite el número de veces suficiente, puede incluso constituir un valor. Ejemplos de datos que se pueden obtener a través de las observaciones: los aspectos sociales, condiciones de vivienda, actitudes y conductas sin influenciarlos,
el comportamiento de las personas en su entorno natural, las interacciones entre los miembros de un grupo y su cambio a través del tiempo, la influencia de la cultura en la ciudad, en el cuidado, de la salud, eso incluso se está manifestando actualmente, el comportamiento de los grupos que no aceptan participar en un estudio. La observación. La observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado y consignado los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo con problemas que se estudian. ¿Cuáles son las ventajas de la observación? Es que permite registrar datos cualitativos y cuantitativos y se observan características y condiciones de los individuos y puede ser utilizada en cualquier tipo de investigación y en cualquier área del saber. Es un método que no depende de terceros o de registros. Las desventajas es que se requiere de mucha habilidad y agudeza para ver los fenómenos estudiados. Demanda gran cantidad de tiempo, tiene sesgos. El humano ve lo que quiere ver. Al momento de la interpretación puede distorsionarse los hechos e ir más allá de lo que vimos en realidad. Para reducir los problemas se utiliza 1. Definir claramente los objetivos perseguidos con la observación. 2. Determinar claramente la unidad de observación. 3. Las condiciones en que se asumirá la observación y las conductas que deberá registrarse. La observación participante. El investigador se involucra total o parcialmente con las actividades del objeto de investigación. La observación se hace desde el interior del grupo y pueden intervenir las emociones del investigador. Esto puede provocar un sesgo. 2. La observación no participante. El investigador no se involucra en las actividades del objeto de estudio. Los datos pueden ser más objetivos. Al no integrar al grupo de los datos, pueden no ser exactos. Ese es el otro problema. A lo mejor no se conoce a profundidad los datos o la información de lo observado. Todos los errores de la observación se pueden minimizar por medio de una buena definición operacional de las variables. Las formas de observación. Podemos encontrar la observación simple, no estructurada, no regulada y no controlada. El investigador utiliza lineamientos generales para observar y luego escoge lo que estima relevante a los efectos de la investigación propuesta, fundamentalmente usada para estudios exploratorios. La observación sistemática, estructurada, regulada o controlada. El investigador dispone de un instrumento estructurado y estandarizado para medir las variables en estudio de una manera uniforme. Se utiliza para probar hipótesis en que se especifica claramente que se estudia. Se usan listas de cotejo, grabadoras, filmadoras, etc. para lograrlo. Los errores relacionados con la observación. Cuando los fenómenos a observar no se dan de la misma manera en todos los sujetos de observación. Cuando el observador tiene ideas prejuiciadas con respecto a lo que va a observar. Cuando el instrumento no es válido, es inexacto o está mal definido. Otras técnicas para obtener información son la encuesta, que consiste precisamente en obtener información de sujetos en estudio proporcionados por ellos mismos sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. Existen dos maneras de obtener información: la entrevista, las respuestas son formuladas verbalmente y se necesita de la presencia del entrevistador, y el cuestionario. Las respuestas son formuladas por escrito y se requiere de la presencia, pero no se requiere de la presencia del investigador. Con respecto a la entrevista, es una conversación en la que se
ejercita el arte de formular preguntas y escuchar respuestas. Su principal finalidad es la obtención de la información. La entrevista es una comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales de las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Las ventajas de la entrevista: es aplicable a todas las personas, muy útil con analfabetos, niños o en aquellos con algunas limitaciones físicas o psicológicas. Permite estudiar aspectos psicológicos o de otra índole donde se desee profundizar en el tema. Permite obtener información más completa. A través de ella, el investigador puede aclarar propósitos del estudio, especificar claramente la información que necesita, aclarar preguntas y permite usar triangulación. Permite captar mejor el fenómeno estudiado, ya que permite observar lenguaje no verbal. El tipo de entrevista: la entrevista puede ser estructurada. En esta se elabora un formulario estandarizado, idénticas preguntas en el mismo orden a todos los sujetos. Los sujetos eligen las respuestas de 2 o 3 o pocas alternativas. Los comentarios y las explicaciones son los mismos para todos. Los tipos de entrevista: la entrevista estructurada ofrece las ventajas de que las respuestas son cortas y precisas, la información es fácil de procesar, el entrevistador no requiere de gran entrenamiento y la información es uniforme. Las desventajas es que la información puede ser muy superficial, limita las posibilidades de profundizar en un aspecto determinado y es difícil de obtener información confidencial. Las entrevistas no estructuradas es flexible y abierta, pero regida por los objetivos de la investigación. Las preguntas, su contenido, orden y formulación es controlado por el investigador, el que puede adaptar dependiendo de las situaciones y características de los sujetos en estudio. El orden no es, puede brincarlo, puede cambiarlo sin problema. El entrevistado también cuenta con libertad para dar sus respuestas. Se utiliza un instrumento guía que contiene las orientaciones de los temas a tratar, pero no preguntas específicas. Muy útil para estudios exploratorios, descriptivos y cualitativos. Las ventajas es que es adaptable y aplicable a toda clase de sujetos en diversas situaciones. Permite profundizar en los temas de interés y orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. Las desventajas es que requiere mucho tiempo, muy costosos por el tiempo de las entrevistas, limitado para personas con problemas de comunicación, dificultad para tabular los datos que han sido recopilados de distinta forma. Se requiere crear confianza y comodidad entre el entrevistado y el entrevistador. Se requiere habilidad técnica para obtener la información y mayor conocimiento respecto al tema, debido a que son entrevistas en profundidad. Habitualmente utilizan muestras pequeñas. Las consideraciones para las entrevistas, para evitar el rechazo o atraso al aplicar las entrevistas, primero hay que establecer los contactos necesarios para el buen fin de las entrevistas. El entrevistador debe estar bien capacitado. El entrevistador debe establecer una buena comunicación con el entrevistado, uso de vestuario adecuado, lenguaje adecuado, escuchar adecuadamente, no apresurar al entrevistado, etc. Buen registro de la información a fin de poder interpretarla adecuadamente.
También tenemos que tomar en cuenta que el entrevistador debe dejarle un mensaje positivo al entrevistado, jamás dar consejos, jamás hacer juicios morales, jamás rebatir al entrevistado. El cuestionario. El cuestionario es un método que utiliza un instrumento o formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y en el sujeto investigado. El sujeto investigado llena el cuestionario por sí mismo. El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presentes el investigador. Incluso puede enviarse por correo a los destinatarios. Las ventajas: el costo relativamente bajo, proporciona información sobre un mayor número de personas en un periodo de tiempo breve, es fácil para obtener, cuantificar, analizar e interpretar datos, es menor requerimientos de personal capacitado, mayor posibilidad de mantener anonimato de los encuestados y eliminación de los sesgos que introduce el encuestador. Las desventajas es que es poco flexible, la información no puede variar ni profundizarse. Si el cuestionario se envía por correo, es posible que no sean devueltos o que no se obtengan respuestas. No utilizable en personas que no saben leer ni escribir. No permite aclarar dudas. Resulta difícil obtener cuestionarios completamente contestados. Se deben obtener grandes muestras. En general, el proceso de recolección de información para una investigación, métodos, técnicas e instrumentos y las fuentes de las mismas suelen cambiarse, cada uno de ellos con sus ventajas y desventajas. La validación de la base de datos: se requiere verificar la calidad de la información con la finalidad que tengamos información real y sin errores, con el mismo error posible todas. Esto se puede realizar mediante la revisión manual. Se revisa la información de forma independiente. A pesar de que este proceso no ofrece garantías, es mejor que solo ingresar la información. Primero hay que revisar y validar la información. La revisión de valores inconsistentes: la intención es no contar con valores inverosímiles, es decir, que los datos estén registrados dentro de los rangos reales que esas variables pueden asumir. El cotejo cruzado de las bases independientes: un digitador, por ejemplo, ingresa la información y otro ingresa la misma también de forma independiente, o sea, captura doble, para poder garantizar que la captura fue correcta. Luego de ello se realiza y se contrasta a través de un software para verificar si son los mismos datos o si hubo modificaciones. Se puede observar inconsistencia entre bases y eso es algo malo. No podemos permitir inconsistencia, tendría que generarse una tercería. La imputación de datos: los procesos de limpieza de las bases de datos implican el tratamiento de los valores perdidos. El dato no se puede recolectar pese a todos los esfuerzos. Imputar es introducir un dato probable a partir de la información que se recolectó. Se necesita que se cumpla una serie de supuestos, los modelos matemáticos para su estimación y la proporción de datos a imputar es muy pequeña. Esta es la presentación.